llano es lo más bello que tiene Venezuela. Aquí acostumbramos de levantarnos a las 5 de la mañana al corral, al ordeño, con el rejo y la totuma. Andar encima de un caballo, arriando ganado en la sabana, cargar un sombrero, con el pantalón enrollado, a la batata, descalzo, su cuchillo en la cintura. La forma de hablar, la forma de expresarse, el trato. Gentes muy trabajadoras. Y bueno, en eso se conocen que son llaneros. Por lo criollo, lo espontáneo, lo sincero. El llanero es un ser construido por la dureza de su misma tierra, de su geografía, construye su identidad. Aquí la mujer, bueno, de las 5 de la mañana se levanta también, le choca al fogón a preparar la arepita, la cuestión de la comida para que el llanero salga desayunado a la sabana ya. Un llanero, una llanera es hermosa, tierna, pero también es amargo y duro, bárbaro. Tiene de todos esos elementos que componen la geografía del territorio, construido dentro de su alma, dentro de su espíritu. Así, señor. Chávez era un hombre muy llanero, era del llano. Él era llanero, ya para adelante. La sabana tiene misterio. 19 de marzo, para un baile me invitaron. A la población del Orce en sus fiestas patronales. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban y bajo el cielo llanero por las calles se paseaban con sonrisa de alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas en el Orza me encontraba y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Chávez era Chávez, siempre Chávez. A mí me gustaba mucho Chávez, todo, el trato, todo, ¿no? No tenía discriminación para tratar a todos, pequeños, grandes, mayores, todo. El pueblo era su gente. Mi patria, siempre mi patria. Era un hombre demasiado humilde, igual que uno, y andaba junto con uno. Sí, señor, era un hombre muy criollo, era un hombre bueno, ayudaba a las personas. Y pues, bueno, él se portaba bien, un hombre llanero. Es que él fue único. Él fue único. Porque él fue el único que estuvo pendiente del pueblo. El que estaba pendiente de todo, de quien nos dio igualdad de condiciones. Nos respetó, nos valorizó como personas humildes, como llaneros. Él se identificó con todos nosotros, de verdad. Y el único que puso al pueblo el llano en alto fue él, de verdad. Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca, sombra de un matapalo, y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. Fiesta en el Orza. Para mí, todo empezó un domingo, 8 de agosto de 1971. Ese día ingresamos a la Academia Militar, la Casa de los Sueños Azules. Nos conseguimos con un mundo de sueños, con una utopía muy propicia para el tiempo que estábamos enfrentando. El Libro Azul está informado de los sueños de Chávez en esta casa, la Casa de los Sueños Azules. Chávez era un
por decirlo, es un soldado poeta, un gran pensador, un geopolítico nato, mucha intuición, de imaginación sociológica, psicológica, biológica, política, de todas las disciplinas, esas que informan la ciencia del espíritu. Si Chávez hubiese ido para otra parte a estudiar, no habría sido feliz. Chávez, no por casualidad, yo diría que por causalidad entró aquí a la Academia Militar. Entró donde tenía que entrar para hacer lo que cristalizó. Yo entré a la academia en 1980 y tenía 17 años y Chávez era ya teniente. Uno ya de esa época, de que tenía 17, 18 años, uno decía, cuando yo sea oficial, yo quiero ser como mi teniente Chávez. Entonces, porque predicaba, sobre todo enseñaba por el ejemplo. Entre los cadetes, él promovía los debates sobre la situación que estaba en Venezuela con el pacto de punto fijo. Él decía que había que escribir un proyecto, que no podíamos presentarnos sin tener un proyecto de país. Y bueno, de ahí surgió un proceso de discusiones que terminaron en la escritura del Libro Azul. Yo estaba en la compañía 24 de junio, él me llama el 29, que era sábado, 29 de junio, para que fuese el domingo 30 de junio de 1991 a su casa. Cuando llego a su casa, él tenía en un pantry esta carpeta. No la tenía en carpeta, la tenía así en mano, un papel que era un documento escrito a máquina de escribir, pero el Libro Azul era escrito a lápiz, así, rellenado, dibujado. Él le gustaba dibujar el Libro Azul. Yo de verdad ese episodio, que fue en el 91, él en el 91 me dice que estaba muy alegre porque en la madrugada había terminado de escribir las líneas gruesas de lo que habíamos discutido durante años. Y bueno, estaba una introducción que era sobre la coyuntura actual, lo que había sido el pacto de punto fijo sobre todo, una parte filosófica del árbol de las tres raíces y las líneas gruesas del Plan Nacional Simón Bolívar. Tú tienes algo que encanta para cantarte mi pueblo, la razón se me agiganta y así se siente un llanero cuando emocionado canta. El orza es un tinajero de agua fresca en abundancia y el que la prueba un poquito se le alborotan las ansias y no se aparta del orza por ninguna circunstancia. Para hablar del personaje de Hugo Rafael Chávez Frías, tenemos que hablar antes de llegar al orza y después que se fue del orza. Cuando era sumamente difícil la comunicación con los militares en estos pueblos tan alejados de las ciudades, era sumamente difícil comunicarse, hablar con ellos, y creo que Chávez transformó eso. Fue en este territorio donde aprendió a ver la angustia del campesino, el campesino desposeído. Vio la presencia o tocó la presencia del indígena excluido. La injusticia tenía color de campo. Aquí en esta tierra fue donde nace la propuesta del comandante de la Unión Cívico-Militar. Yo lo puedo dar fe, puedo decirlo con toda propiedad. Chávez era de los que pasaba el fin de semana reuniendo a las comunidades, compartir un hervido, un juego de pelota, recogernos aquí en la Plaza Bolívar con las comunidades para ir a atender las comunidades indígenas, para llevarle alimentos, ropa a las comunidades. Eso lo hizo Chávez siendo capitán. En aquellos tiempos, cuando mi comandante Chávez era capitán, aquí no había nada. Nada más las cuadras que están atrás de mí y el comandito de él. Habían 4 oficiales y 189 tropas regulares.
pero aquí no había ni las matas. Esas las sembramos nosotros, los pinos, los mangos, un tamarindo que está por allá atrás. De resto no había nada. Y mi capitán él era, ¿cómo le explico? Buena gente, pero de un temple severo. No lo perdonaba a uno. Cuando uno cometía un error, lo arrestaba. Por donde pasaba, él dejaba la estela. Y como dice mucha gente también, había que estar ahí para que uno sintiera la energía de él. Es que yo digo que aquí nació la revolución, aquí en estas paredes que están ahí. Ahí él cuadró, porque a mí me mandaba a llevar mensajes y él me decía aquí, esta carta se la entregas en sus manos. Si él no está, me la vuelves a traer. Y era mensaje de la revolución, él la estaba cuadrando y yo no sabía, inocente, pues. Tendría que haberlo conocido, porque hay muchos cuentos y historias. Yo creo que eso se vuelve historia. Llegará un momento que él será un Simón Bolívar, un PAE, pero se tuvo que haber estado con él. Él era fuerte, era resabiado algunas veces, mandón, pero en el fondo era buena gente. Él era amigo mío. Claro. Pensarán que algunas veces son ridiculeces que un hombre llore por otro. Pero lo que yo pasé no me lo quita nadie. Bueno, mire, hay muchas recompensas espirituales, emocionales, porque cuando él se hizo presidente, llegó para acá, entonces llegó un coronel de la Casa Militar y me dijo a mí, mañana viene el presidente Chávez, era la primera vez que venía como presidente, y lo quiere ver usted cuando se baje del helicóptero, usted tiene que estar en Santa Rita mañana. Y así fue, pues. Él llegó allá, estamos en Santa Rita, en un núcleo cívico-militar fronterizo que él inventó. Yo era su segundo comandante. Me abrazó y me dijo, ¿te acuerdas, Silverio? Eso es sentimiento que muy pocas personas lo tienen. Y es ratificante porque está con el hombre que cambió casi la América. Es fuerte. Disculpe. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, pero por él fue que yo ingresé a la Academia Militar, porque me inspiraba ya como joven militar, porque él comandó la unidad que soy plaza ahorita como oficial del ejército. Él despertaba ese sentido, el querer a su pueblo, el querer siempre el bienestar, particularmente. Yo me identifico mucho con él, en ese motivo, en ese sentido, porque él se preocupaba mucho por lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros como militares nos debemos a nuestra nación, a nuestro pueblo venezolano, y eso es lo que él despertaba en la gente, particularmente en mi persona. El comandante Chávez nos guió por un camino, ese camino no nos vamos a salir de ese camino. Y con lo que él hizo en nuestro país, con lo que él nos indicó, con lo que él nos enseñó durante su pasantía por la tierra, pues, pienso que la revolución la vamos a mantener porque el pueblo está muy claro. El pueblo está muy claro de quién es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo está en el imperio, el verdadero enemigo está en los apátridas que están en nuestro país, que buscan simplemente alusiones, premios personales, pues. Cuestiones que van en contra de lo que el comandante Chávez decía. Pero Chávez para mí fue muy grande, hija. Dios mío,
Me da dolor, Dios mío, cómo lo mataron. Chávez era una gran persona. Si yo estuviera Chávez vivo, que nos mandó a operarme el ojo aquí, que yo veía poco así. Ahora me hicieron una operación en el ojo y me quitaron eso apenas. Ahora no veo bien. Si Chávez estuviera, yo no estuviera, que yo viera bien, hija. Él se portó muy bien. Chávez era un amor, hija. Él ayudaba a los pobres y todo eso. Chávez fue muy bueno y por eso es que lo que hay aquí se le debe a él, que se murió como se murió. Yo quiero ir al córtel de la montaña porque yo quiero ir a verlo. Mi hija me dijo, bueno, mamá, si usted quiere ir algún día, vamos a ver si yo la mando, que usted llegue para allá. Le dije, sí, porque quiero irlo a visitar y ponerle unas flores bellas a él, porque yo lo adoro y lo quiero mucho todavía. Ay, lo adoro. Ay, yo cuando lo veo lloro. La foto de él. Usted sabe que el que se porta bien tiene quien lo quiera. Chávez fue una bella persona. Por ahí tengo hasta la de ¿cómo se llama el viejito que murió? Comunista, Fidel Castro, con el Che Guevara, que yo las compré allá en Cuba para yo tenerlas y yo las tengo todo eso. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que mientras viva no podré olvidar. Crucemos de tus rojos, lindos ceros, sus flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que solo pido a Dios. Durante la madrugada del 4 de febrero de 1992, los soldados venezolanos que insurgimos contra el sistema dominante en esta parte de nuestra América, representado por el régimen neoliberal de Carlos Andrés Pérez, portábamos un pequeño libro azul, en cuyo pórtico podía leerse: no es sueño ni delirio, sino filosofía, ni el lugar donde esto se haga será imaginario, como el que se figuró el canciller Tomás Moro. Su utopía será en realidad la América. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Allí comenzamos a darnos cuenta que lo que había ocurrido parecía un punto de inicio, pero era también un punto de llegada. Se había cumplido una etapa, y esa etapa no era solo la conspiración y la preparación de la acción militar, sino la maduración de un pensamiento. El libro azul es un documento histórico y político. Es un documento histórico porque nos habla de la historia reciente, y también es un documento político porque en tanto que es histórico nos deja abierto un pasado que sigue todavía fluyendo y que nos da directrices. Era un momento donde había como una ruptura de paradigma, es decir, donde ya eran los años 80, porque el libro azul comienza a gestarse desde los años 80, desde el 82, cuando el comandante Chávez forma el movimiento bolivariano dentro de la Fuerza Armada. Entonces hay, digamos, toda una ruptura epistemológica en el pensamiento mundial, donde se caen, digamos, los grandes discursos, el discurso marxista, incluso el discurso cristiano. El libro azul es una sección, digamos, dentro de esa fin de las ideologías que ciertos intelectuales a finales de los 80, principios de los 90, habían tanto aclamado. Confiesa Chávez que en el imperialismo, fase superior del capitalismo, él encuentra muchas de las claves para entender lo que es esa nueva fase del capitalismo que ya detecta Lenin, pero tenemos también las referencias a Mao, en el libro rojo de Mao, la guerra del pueblo, el campesino tomando las armas por la revolución, el diario del Che en Bolivia fue fundamental para Chávez también, cuando él estuvo ya como oficial de comunicaciones en todos los teatros, operaciones en las montañas del oriente venezolano. Uno de sus libros de cabecera que tenía en esos días de campaña, de reflexión, era precisamente el diario del Che en Bolivia, 10 años antes, donde queda sembrado el Che y donde Chávez recoge mucho de ese espíritu insurgente. Uno de esos autores que él abrazó toda su vida fue a Jorge Pleyanov, El papel del individuo en la historia, donde Chávez dice que el gran aprendizaje que él toma de ese libro es que no importa en las condiciones en que un individuo esté, si está torturado, bajo prisión, con su libertad
completamente cercenada, pero si es consciente de que pertenece a un proceso revolucionario que va más allá de él, es libre. Eso es una enseñanza política que Chávez conserva para sí mismo. Chávez aquí lo que hacía era puro leer. Y bueno, y para aquel entonces recuerdo que habían tanquetas aquí adentro y afuera, porque decían que Chávez lo venían a rescatar. Bueno, y estaba muy custodiado, tenía mucha custodia militar. Chávez recibía mucha visita de la calle y permanecía aquí por medidas de seguridad. Y a veces salía en las mañanas muy temprano a hablar con Bolívar. Había un bulto de Bolívar ahí en la plazoleta y Chávez salía a hablar con Bolívar. Se ponía sus manos atrás y hablaba con Bolívar. El Libro Azul precisamente es una búsqueda de referentes revolucionarios en la historia misma venezolana. Las tres raíces. Simón Rodríguez, que es la idea original. Simón Bolívar, que es la acción concreta de esa idea y su proyección geopolítica. Y Ezequiel Zamora, que es la recuperación de la insurgencia popular, como una forma de hacer la revolución. Aquí está el Libro Azul. Esto viene un poco de aquí. Esto fue el documento que nosotros elaboramos, muy modesto, para el 4 de febrero, antes del 4 de febrero. El pensamiento de Bolívar, de Zamora, de Robinson, el árbol de las tres raíces, la raíz bolivariana, la raíz zamorana. Dice César Rengifo, oigan todos, alcen en alto las banderas. Dice aquí, estoy leyendo de este librito que me quema las manos todavía, y el alma. Lo hace muy sencillo, pero sin embargo es toda una estructura que él llama además el árbol de las tres raíces, que fundamenta el propósito y creo yo la propia pertinencia de ese modelo ideológico. En segundo lugar, es un programa político de acción. Es el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Y en tercer lugar, creo yo que es un horizonte acerca de lo que va a ser la sociedad futura venezolana y, por qué no, latinoamericana. Sin hablar de socialismo, sin duda alguna, creo yo que él está pensando en una sociedad socialista que permita el proceso de transformación. Y creo que lo hace además con esa hermosa cita que él recurría siempre de Bolívar, que es la suprema felicidad social. Y creo que siguiendo a Bolívar, él resemantiza eso y lo potencia desde el punto de vista de una posibilidad de una sociedad capitalista superada, ¿no? Es decir, una sociedad socialista, creo yo que además muy hermoso eso, una sociedad socialista bolivariana. Siempre quiso que el proyecto revolucionario bolivariano fuera un pensamiento autóctono. Él logra un concepto, una categoría, por ejemplo, usar la palabra, el concepto, vaciarla de contenido y llenarle un nuevo contenido. Eso lo hace, por ejemplo, al justificar al tratar de argumentar el poder moral de Bolívar, usa el poder neutro de un estadounidense, lo vacía de contenido, se queda solamente con el elemento característico de la categoría y le llena un nuevo contenido e innova. Cuando hablamos de la descolonización del pensamiento, el Libro Azul es una expresión clarita. Es un hombre capaz de romper los paradigmas del conocimiento tradicional eurocéntrico y plantear un conocimiento absolutamente descolonizado. Y yo creo que es un hombre absolutamente heterodoxo y desprejuiciado. Chávez fue víctima de una campaña de descrédito, parte de la operación mediática para impedir que en su momento siguiera siendo amado y acompañado por el pueblo. La derecha instaló en el imaginario colectivo que Chávez era un improvisado, que Chávez era un recién llegado a la política, un recién llegado a la idea de la nación, a la idea del quehacer y de tomar acción. Quizás la campaña más poderosa contra un venezolano que haya existido en el mundo ocurrió contra Chávez. Analfabeta, ignorante, militar, bárbaro,
etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera contra Zamora, que fue el otro gran odiado, ni siquiera cuando Bolívar, que son las tres grandes pesadillas de la oligarquía venezolana. No vamos a encerrarnos en 4 paredes, 4 tecnócratas a elaborar un plan, un proyecto nacional. No, eso hay que hacerlo con las comunidades, con los pueblos, oyendo a los diversos sectores del país hasta encauzar todo un proyecto. Eso sí, hay algo fundamental. Para transformar el país hay que tomar el poder político. El pueblo debe tomar el poder político. ¿Cuál es el aporte de Chávez al socialismo mundial y a la revolución? Definitivamente hay 2 aspectos. Uno es la doctrina cívico-militar, que se instala no solamente como doctrina, sino como práctica sustantiva, práctica legítima. Y además de eso, la organización popular. La gran contribución del libro azul, a mi parecer, es el autogobierno. Es la democracia participativa y protagónica. Mientras tú y yo estamos acá conversando y estamos planteándonos este espacio, en barriadas, campos, cuarteles de todo el país hay pueblo organizado, algo que era insospechado hace 20 años. Yo creo que se ha inventado mucho y se ha errado en proporción igual, lo cual no quiere decir en ninguna medida un fracaso. Creo que además pensar una sociedad distinta a la capitalista, con unas dinámicas sociales capitalistas, con mentalidades capitalistas, requiere necesariamente del errar. La democracia participativa y protagónica es algo que se construye de a poco. Acá nosotros seguimos luchando, resistiendo, inventando, errando, pero con muchísimas posibilidades de continuar este camino hacia el socialismo. El chavismo implicó una revolución cultural, implicó una manera completamente distinta de una población mayoritaria de la sociedad venezolana que no era ni siquiera ciudadana, que no se reconocía su lugar en la polis, que no existía, pues básicamente, ¿no? Que era, sobre todo simbólicamente, pero incluso a veces materialmente no existía. Y bueno, se convierte en el protagonista de su historia. El chavismo es una fuerza como telúrica, es una fuerza emocional, una fuerza espiritual del pueblo y de la sociedad venezolana. Y sobre todo de los desposeídos, de los pobres, de los oprimidos. No solamente en Venezuela, yo creo que en Latinoamérica y en el mundo. Por culpa de Chávez existe Metrocable, por culpa de Chávez existen las misiones de vivienda, por culpa de Chávez tenemos más de unas misiones que están también los juventud participando. Aquí en la parroquia San Agustín tenemos más de una organización o consejos comunales. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías para los pobres de Venezuela fue como un milagro, porque nosotros no esperábamos este cambio tan oportuno. Él fue el presidente que más se acercó a la clase más humilde, porque en verdad fue el único presidente que nos tomó en cuenta. Los presidentes anteriores no hacían esto, y este presidente llegó aquí, cautivó, nos abrió los ojos y a raíz de él nosotros nos empezamos a organizar. Tenemos que seguir fortaleciendo la revolución, porque no la podemos dejar perder, porque si nosotros perdemos esta revolución, perdemos todo. ¿Por qué me hice chavista? Bueno, desde que conocí al presidente Chávez dije voy a él, porque aparte que Chávez fue un padre, un amigo, un maestro, y aquí mi corazón para el presidente. Yo lo recuerdo a él así como él era, tal cual como él era, muy amoroso. O sea, con cualquier palabra nos convencía aquí al pueblo, y yo siempre lo recuerdo y pido mucho por él. Mi problema fue con la delincuencia, y de eso, bueno, he tenido muletas, que gracias a Dios no me cayó en ese tiempo de cuando no estaba la revolución, porque si no lo me hubiese estado, ya quizás lo mejor muerto. Gracias a los cubanos, yo más o menos yo también me paro, me levanto. Gracias a ellos
con su esfuerzo que Chávez puso aquí a los cubanos, aquí en los CDI. Cuando yo conocí a Chávez, yo nunca había votado. Yo nunca en mi vida yo había votado. Y por la primera vez que voté por Chávez. Y fue algo tremendo, pues, porque todo el mundo decía que era un líder y eso me gustaba, pues, porque cuando llegó Chávez, de verdad, todo había cambiado, salimos de la pobreza. O sea, algo que nos dio a nosotros, de verdad, a nosotros los pobres, que nosotros nunca teníamos, por lo menos para conseguir una silla de ruedas, nos costaba, que por lo menos esto de las pensiones, esas cosas, fue algo extraordinario, pues, y por eso la gente todavía ama a Chávez, porque para la gente todavía Chávez no está muerto. La transformación fue total, porque nosotros éramos un barrio vulnerable, prostitución, violencia, delincuencia, no habían fuentes de trabajo. Yo personalmente, escuchando el consejo de nuestro comandante, me puse a estudiar. Primero trabajé como en Supra, barriendo las calles. Dije, no, él me dice que hay que estudiar. Me puse a estudiar y gracias a eso, con mi título de abogado, me contrataron en el Ministerio Penitenciario. Por lo menos aquí en San Agustín del Sur tuvimos la oportunidad de tener el Metrocable, ¿verdad? Los edificios, aparte de sus alrededores, que hay muchos edificios hechos por la Misión Vivienda, donde estamos beneficiados muchas personas que vivíamos en los cerros, porque los pobres siempre vivimos en cerros, en ranchos, de zinc, de madera, como fuese, y vivíamos por allá. Chávez quería que su pueblo fuera dignificado, que fuéramos estudiados, ¿qué te digo? Él quería lo mejor para nosotros. Sabíamos que había petróleo y que teníamos petróleo, pero que no sabíamos qué hacían con él. Se lo llevaban y ya. De verdad que cuando Chávez vino y dio ese golpe de Estado en el 1992, el pueblo estaba inocente, Chávez despertó el pueblo estaba dormido. Nosotros estamos conscientes de que el gobierno no es el que nos estaba dando esta hambre es inyectada. Esta situación no es nuestra, porque nosotros el venezolano no podemos, pero ellos, la situación de la economía es la que no tienen en esto de la caretía de la vida, del forjamiento que estamos viviendo ahorita. Porque nosotros estamos claros que la gente de los Estados Unidos no quiere sino la riqueza de Venezuela, de todo lo que tiene este pedacito de tierra. Esto es miel con leche y pan. Eso mana esta tierra. Tiene petróleo, tiene hierro, tiene oro, tiene coltán. Tratando de ver cómo hacen para adquirir, para ponerse en nuestro país. Nosotros somos la Comuna Socialista, el Panal 2021, integrado dentro de una territorialidad de la parroquia combativa del 23 de enero. Había un sentir, y te lo digo por experiencia propia, pues de repente yo decía, oye, si el comandante hiciera tal cosa, y al día siguiente Chávez estaba hablando de eso. O sea, había una conexión con el pueblo, y es una conexión real, que todo lo que él decía se cumplía. Chávez nos dijo, tomen el poder, háganlo, nosotros lo hicimos. Entonces decidimos entre todos, bueno, vamos a crear la moneda del Panal. Aquí la denominación de cada uno de estos panales es de 5 bolívares y el cambio de los billetes son 12.000 cada panal. ¿Qué ha servido ahorita? Bueno, como un canje, ¿no? Cuando hacemos la feria de abastecimiento, cuando nos llega el pan, cuando nos llega el azúcar, el arroz o cualquier otro rubro, los comerciantes, los pequeños comerciantes, la señora que vende helado, el señor que hace torticas, toda esta gente, qué cosa que tú puedas pagar con una moneda local. Eso en este momento para Venezuela, yo creo que llegó en el momento justo para que en esta comuna, por lo menos en esta comuna, y la agarren de ejemplo otras comunas, otras comunidades, llegó en el momento ideal. ¿Qué pasa?
están atacando nuestra moneda, nuestro bolívar. ¿Por qué? Porque entonces lo acaparan, lo compran y lo llevan hacia la frontera y se lo llevan inclusive lo bachaquean hasta para Colombia y para otros sectores que son fronteras con Venezuela. La Comuna de Panal 2021 como sujeto activo dijo, bueno, hay una guerra, hay que amarrarse los pantalones y bueno, salimos. Ser revolucionario con el petróleo a 100, el barril, era fácil. Ahora hay que ser revolucionario en donde el imperio ataca, donde el imperio asedia, donde el imperio no solamente a través del tema financiero, es por eso que sacamos el panal, porque el panal, si lo podemos visualizar acá, tiene la denominación de un panal equivale a 5.000 bolívares, la otra denominación de 5 panales que equivale a 25.000 bolívares y la denominación de 10 panales que equivale a 50.000 bolívares. Esto aterra a la derecha venezolana y a la derecha internacional porque dice cómo una moneda o cómo un billete va a tener la cara de Chávez. Pues nosotros desde el panal decimos que no solamente está en este billete, está en nuestro accionar, está en nuestro día a día, está en nuestra cotidianidad. Parque cultural, la parroquia, situado en la parroquia El Valle, donde se hacen expresiones artísticas. Aquí participan y hacen vida distintos colectivos como Suroeste Unido, que son show, que son de grafitis, están las chicas intelectuales, que son de códigos libres, están los raperos. Convergen aquí y conviven muchísimos otros colectivos que hacen el gran colectivo de Tierra del Fuerte. Creo que Chávez, cuando habló de democracia participativa y protagónica, nos planteaba otra cosa, nos planteaba algo más. Y eso es lo que yo creo que hoy en día, 20 años, más de 20 años después del Libro Azul, es lo que a nosotros como pueblo nos toca, es la tarea que nos toca. Y creo que Chávez nos formó, lo más importante que nos dejó es que nos dejó convencidos que nosotros podemos disputar lo que sea y defender el poder que él nos legó. Nos dejó la posibilidad de volver a soñar, de que el mundo era diferente, que podía ser diferente. Y la gente se engarzó en eso. Todos, los mayores y sobre todo los jóvenes. Y de ese sueño de los jóvenes surgió la Alpargata Solidaria. Nos asociamos para, primero, como dice uno de nuestros videos, resolvernos la papa. Segundo, para ser trueque, para ser prosumidores, para ser combatientes en el frente de batalla de la guerra económica. Cuando uno dice Chávez o habla de Chávez, asombroso porque es tan vigente. Entonces tú ves y, por ejemplo, escuchas un discurso en la televisión y piensas en el ahora y en las cosas que están pasando y es sumamente actual. Y dices, wow, cómo esa persona con ese gran ideal puede estar tan vigente aún después de muerto, físicamente, porque, ¿sabes? Como está en todos los lugares. Y bueno, nada, nosotros siempre con nuestros murales, con el arte, tratamos de profundizar ese ideal. Porque soy una joven chavista, vivimos con la esperanza de que el mundo distinto es posible, ¿no? Si nosotros lo pensamos, que además eso nos enseñó Chávez, ¿no? Como a pensar, como a accionar, a crear y a no quedarnos solo como viendo qué pasa, sino el chavismo está en la calle, está en el pueblo, está en nosotros, en el arte, en la cultura y en los soberanos. En un momento como este, Chávez estaría luchando con su pueblo, porque el pueblo ama a Chávez, nosotros estamos de pie, nosotros no nos vamos a voltear, nosotros no nos vamos a dejar, porque nosotros tenemos a Chávez en el corazón. Chávez nos sembró a nosotros eso, de que nosotros somos venezolanos y que debemos luchar por nuestra patria. Chávez jugaba posiciones, no tácticas. Chávez arrinconó
a las computadoras del Departamento de Estado y del Pentágono, que son los que mueven los presidentes en Estados Unidos. Mucha gente se pregunta por qué este proceso no ha caído después de estar atravesando una crisis que evidentemente nos golpea de mil maneras. Este proceso no ha caído porque aquí el pueblo despertó, aquí el pueblo está consciente que con todas las contradicciones que sin duda alguna tenemos como proceso, aquí los pobres, las pobres, los indígenas, los excluidos de siempre tenemos poder. Ninguna revolución que esté batallando ha fracasado. Fracasan los que dejaron de pelear. Fracasan los que se dejan derrotar ideológicamente y políticamente. El pueblo venezolano está luchando, está peleando. Por eso está victorioso. Tú podías decir cualquier cosa al comandante, pero todo el mundo sabía que el comandante era un tipo honesto, era un hombre honesto, no solamente políticamente, no solamente en cuanto a sus planteamientos, que creía pues en las cosas de las que hablaba, etcétera, sino también en lo material, pues, ¿no? Dando permanentemente un ejemplo de cómo debe conducirse un líder en cuanto al manejo de recursos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de la deslegitimación de nuestra clase política, la nuestra, la chavista. Uno de los errores que hemos cometido es no poder lograr acabar un flagelo en la sociedad venezolana, que es la impunidad. Algo se ha avanzado, pero es más un error de omisión, ¿no? De no haber podido realmente crear un sistema de justicia, me estoy refiriendo al Poder Judicial, que castigue, combata la impunidad, contra la corrupción, contra el atropello de la oligarquía contra nuestro pueblo, contra quienes promueven la injerencia extranjera y la intervención extranjera. Todos esos elementos de alguna manera han contribuido a que seamos más vulnerables. Chávez es el youtuber más grande de la historia, ¿sabes? Logró entendernos a toda la diversidad, a todos, a todas. Logró leernos y logró narrarnos y logró conectarse, nos habló a cada uno y a cada una de todos y todas los venezolanos, latinoamericanos y gente del mundo, ¿sabes? Un militar pueblo, un militar honrado, un militar incorruptible, un militar revolucionario. Pintar a Chávez, pintar a Bolívar, pintar al Che, pintar a Fidel, ha sido como una manera de manifestarme políticamente por medio del arte. Chávez es un personaje inmortal, ¿no? Por lo que ha representado para este momento de nuestra América, porque va más allá de la frontera venezolana, ¿no? Por algo ha sido tan atacado y por algo se mantiene ese ataque permanente por parte de las alianzas imperialistas. Chávez hizo varias cosas muy trascendentes. Por un lado, darle el sentido de patria a un pueblo, devolverle esa cuestión. El planteamiento de la retoma de ese proyecto bolivariano de la integración de un continente, que aunque ahorita hayan llegado al poder personajes de derecha en algunos países y que han desestabilizado esa unidad, creo que los pueblos desde abajo ya está en su memoria, ya está en su ideología, esa posibilidad de la unidad latinoamericana. Eso es algo que me hace luchar todos los días. Yo le digo a los venezolanos que no decaigan las banderas porque no me imagino, no lo quiero ni siquiera pensar, un estadio donde volviera la derecha al poder. Sería nefasto y sería demasiado peligroso para la vida de todos.
quisimos mucho a nuestro presidente Chávez y aún todavía lo queremos mucho y vive en nuestros corazones de nosotros los Pumé, de los pueblos Pumé y en los hermanos Cuiva. Primer presidente que nos tomó en cuenta a nosotros los indígenas, a los pueblos indígenas. Chávez nos dieron tractor agrícola para nosotros cultivar la tierra. Entonces cuando Chávez no hay nadie, que allá casi estamos arruinados, pues. Chávez nos dieron animal de ganado, cochino. Bueno, Chávez nos dieron casa ya en la comunidad, nos llevaron un postel por el otro lado. Bueno, Chávez, gracias a Dios que nos atendieron de todo comunidad de cuidado. Chávez era del pueblo y se sentía orgulloso de ser así. Él estaba muy conectado con su pasado, ¿verdad? Al cual nunca renegó, y yo creo que eso lo hacía que fuera amado por uno y repudiado por otros, pues, así como el que fue a la escuela en Alpargata, con las alpargatas rotas, va a ser el presidente de nosotros, por favor. ¿Ves? Un sambo, presidente de nosotros. Un pelo malo, presidente de los venezolanos, por favor. Quiero en todas partes tenerlo, verlo y recordarlo. A Chávez hay que seguirlo conociendo, a Chávez hay que seguir queriéndolo. Chávez nos da cada día más motivos para sentirnos orgullosos. Ellos quieren que nosotros nos olvidemos de él. No, señor. Ellos, mientras más guerra, más nos aferramos nosotros a Chávez. Y el que se cansa es porque no tiene conciencia de ese hecho histórico. Cuando el presidente falleció, mira, nosotros lo acompañamos desde el hospital militar hasta la academia. Veníamos caminando junto al féretro, veníamos llorando, venía recordando tantas cosas. Tenemos miles de motivos. Esta capilla fue creada en los 10 días que estuvo el comandante supremo en Capilla Ardiente. Yo cada 3 días le cambio su taza de café para que no se le vaya a dañar el café tampoco, porque eso era algo que le gustaba mucho a mi comandante. Muchos vienen a agradecer, muchos vienen a confirmarle de que siguen siendo luchadores de esta patria tan grande que fue lo que el comandante nos dejó y por la cual tenemos que seguir luchando y seguir trabajando por esta patria. Sabemos que a pesar del estado en que él está y podemos estar 100% seguros de que está al lado de Dios, porque siempre fue un hombre demasiado piadoso, demasiado creyente en Dios, él sigue ayudándonos desde el cielo, sigue ayudando a esta patria, sigue ayudando a Maduro, guiando a Maduro para que siga haciendo las cosas bien. El mío es aquel Chávez extrovertido, como se dice, aquel Chávez que rompía protocolo y se salía de las caravanas, no le gustaba nada de eso. Ese es el Chávez que yo tengo aquí. Nosotros éramos demasiado parecidos. Mi comandante Chávez tenía algo que tengo yo. Mi comandante Chávez lo seguían los niños, me siguen los niños por donde pasan. Me llaman tía Eli, abuela gorda, como me dicen. Hablar de mi comandante es algo demasiado grande. Hablar de mi comandante es algo demasiado hermoso, pues.
ni lo voy a olvidar nunca. Él está sembrado en nuestros corazones. Así como cuando a las 4:25 todos los días se hace el disparo de la salva que arriba en el cuartel de la montaña. A las 6:30 de la tarde se prenden esas luces, ese monumento que alumbra tricolor que lo mandó a hacer él, para que el pueblo nunca se olvide de aquel 4 de febrero del año 92, cuando se hizo la intentona, que fue la primera vez que el comandante llegó aquí. Y me disculpan porque lloré, pero es que lo que pasa es que el comandante nos dejó amor, y eso es lo que sentimos por él, y eso es lo que vamos a seguir sintiendo por él, por nuestro presidente Maduro, y por este pueblo y esta patria tan grande. Gracias a la vida por haberme dado tanto. Aquí está Chávez de pie con ustedes. Sí, Hugo Chávez fue un misterio que como Bolívar nació en esta patria. Yo digo que sería un error de Estados Unidos confundir a Venezuela con cualquier otro país. ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela libre! Dinámico era él. Su desarrollo de hablar era impresionante. Nada más cuando hablaba tú decías, vamos, este es el hombre, tú confiabas ciegamente con él. En esta batalla, nosotros venimos de lejos. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra es larga. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Era creativo, espléndido, único, demasiado inteligente, ¿no? Es como, uno no encuentra como el calificativo correcto como para describirlo, ¿no? Era grande, gigante, sí. Gracias a Dios y gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los muertos. Él era uno de nosotros, no era un patiquín. Y como era uno de nosotros, sabía nuestros problemas, sabía nuestros sueños y trató de llevarlos a la realidad. Dificultades, wow. Él siempre nos dijo, nunca va a ser fácil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Pero vamos a crecernos, esto lo vamos a superar, con organización, con el pueblo. El pueblo salva al pueblo. Venezuela hoy está viva y camina y corre. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Chávez cautivaba porque era un hombre que amaba profundamente al pueblo. Y al amar profundamente al pueblo irradiaba no solamente bondad, sino una comprensión, el ponerse en los zapatos del otro. Pueblo que yugo lanzó. ¡Viva Venezuela! Yo vengo de corrientes horizontales, asamblearias, y ese es un comandante, ¿sabes? Que no se le... Y viví la era de tener un líder y de conocer un líder y de ponerme firme a un líder, a un comandante, a un cacique. Adiós mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tus sabanas para avivar los recuerdos que dejaste. Siempre nos hará falta como hace falta el padre, mi padre que se fue, ¿no? Pero sobre todo porque nosotros, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y siempre lo hemos hablado, todos nosotros, Diosdado, Nicolás y otros compañeros que estuvimos, nos pensamos la vida al lado de él, pues. Como decía el presidente Nicolás Maduro, ninguno de nosotros tuvo una vocación aspiracionista, ¿no? Un día vamos a sustituir a Chávez, ¿no?
Nuestra mayor y más grande aspiración era hacernos viejos al lado de Chávez, pues, haciendo revolución, construyendo un socialismo, ¿no? De manera que lo extraño a él, pues, a él, su presencia, su entrañable presencia. El rojo sol de la tarde sobre mi llano coplero canta paisajes de encanto, llena de luz el estero, nubes de color azul cruzan el cielo llanero, una bandada de garzas va con rumbo hacia el garcero, viene la noche serena y tiende su manto negro. Adiós mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana